Lucas es uno de mis favoritos porque Lucas tiene muchas cosas ahí que como un ramillete de flores. Vamos sacando algo maravilloso, algo maravilloso, algo maravilloso. Y Lucas, para mí, una de las cosas que más me impacta a Lucas es que tiene un fuerte énfasis en la oración. También nos llama, y esto es bien interesante, Lucas nos llama a aceptar la misma responsabilidad que aceptó él y a renunciar a todo por él, porque Lucas ahora es nuestro hermano mayor. Vais a recordar en Lucas capítulo 10, la última vez que compartí, los últimos dos temas son muy importantes porque estos últimos dos temas se ligan con el primer tema del capítulo 11 de Lucas. El último tema que vimos fue Lucas 10 del 25, el penúltimo, del 25 al 37, donde la importancia de amar. Y Jesús define la vida espiritual auténtica a través de la historia del buen samaritano. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús aquí? Un amor práctico. Tenemos que hacer. No decir te amo o sí, yo amo a todos mis hermanos, gracias Señor, porque amo a toda la gente. Y eso sí es muy bonito, pero necesitamos un amor práctico y un amor que vaya más allá, ¿sí? Un amor activo. Y luego el final del capítulo 10, pues vimos la historia, una historia muy bonita, cuando Jesús llega a casa de Marta. Y Marta estaba preocupada haciendo mil cosas, ¿sí? Y María se puso a los pies del Señor. Y para mí María ahí es un ejemplo impresionante. Está donde debería de estar, en la presencia del Señor, a los pies del Señor, escuchando al Señor. Hay muchas cosas que hacer, sí, pero María escogió la mejor. Estar ahí escuchando al Señor. Y María es un ejemplo también de un amor receptivo. Estaba ahí disfrutando. Hay que preparar la comida, mira que sí hay que preparar la comida. Hay que lavar la ropa, mira que sí hay que lavar ropa, hacer la colada. Hay muchas cosas que hacer. Pero también es una prioridad y muy importante estar a los pies del Señor, buscarle. Necesitamos amar al Señor, ¿sí? De una manera práctica. Debemos tener una prioridad muy importante en tener esa relación, el llegar a los pies del Señor y estar ahí escuchando la voz del Señor. Y viene la parte importante, obedecerle, ¿sí? Y entonces entramos al capítulo ya 11 y entramos al versículo 1. Dice así el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar es un imperativo. Tenemos que tomar la oración como una parte esencial de nuestra vida. La oración no es, sí, tengo que dedicarle 5 minutos al Señor. Hay quienes apodan la oración como la Cenicienta. La tenemos en el Torreón, escondida. Y la oración tiene que ser la parte más activa en nuestras vidas. El poder y autoridad que el Señor da viene a través de una comunicación, de una intimidad de el Señor con nosotros. Si nosotros no entramos, no aprendemos a estar en su presencia, no aprendemos como a María y sentarnos ahí a los pies y escuchar al Señor, nos perdemos mucha bendición. Pero hay que hacer cosas. No estamos en contra de hacer las cosas.
lo que necesitamos es entender la importancia de estar en la presencia del Señor. Y la mejor manera es orando, y el pastor lo comentó hace poco, leyendo la palabra. Tenemos que leer la palabra, porque si no leemos la palabra no le conocemos. La oración era el punto clave en el ministerio de Jesús. Jesús sabía que era Dios, claro que sabía que era Dios, perfectamente sabía que era Dios, pero él no podía romper su relación con el Señor. Y todo su ministerio estuvo basado en su relación con él. Y hoy día yo creo que mucho de la iglesia no está orando. Ojo, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. No está orando, y parece que el objetivo es hacer mil cosas como Marta, y estamos afanados para hacer mil cosas, pero tenemos que preocuparnos y llegar a los pies del Señor. Dice, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Padre nuestro. Wow, qué bendición acercarnos al Dios creador del universo como Padre. Qué interesante. Puede venir alguien y vendernos muchas cosas por nada, porque no vas a recibir nada de lo que te vendan. Pero Dios, el creador del universo, es tu Padre. Wow. Y tenemos que entender que como Padre es un Padre bueno, es un Padre amoroso y quiere lo mejor para nosotros. Y ojo, un Padre amoroso no siempre va a concederle todo al niño. Que quiero la PlayStation, que quiero esto. No, eso no es amor. Eso no es amor. Santificado sea tu nombre, glorificar su nombre. Exaltemos al Señor con todo lo que hacemos. Con mi trabajo, con mis estudios, con mi actividad en casa, con mi actividad en la universidad, donde yo esté, todo lo que hacemos tiene que glorificar el nombre de Dios. Si lo que hacemos no glorifica el nombre de Dios, entonces lo que estamos haciendo, algo está mal. Bueno, pero mi trabajo a lo mejor es en una empresa donde tengo que estar muy consciente de lo que hago, subir y hacer cosas, no puedo pensar en otras cosas. Sí, eso, ahí, hacer tu trabajo glorifica al Señor. Necesitamos exaltar al Señor, necesitamos engrandecer su nombre, exaltemos su nombre. Y luego dice: venga tu reino. Ayer estuvimos en un curso de perspectivas y uno de los puntos que se trató es de que en América Latina hay muchos cristianos, pero no están afectando a la sociedad. ¿Por qué? Porque son cristianos de iglesia, del domingo de 2 horas. Necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, afectar nuestra sociedad. Que su reino se implante en este mundo. Ya está aquí. Y tenemos que caminar, actuar y vivir como portadores del reino de Dios. Que tu jefe en el trabajo diga: ay, este empleado, hoy no sé qué voy a hacer con él porque no puedo hacer lo que yo hacía antes. Este es un hombre recto y ahora no puedo hacer cosas que son malas. Tenemos que ser esos portadores. Tenemos que transformar. Y es interesante que en América Latina, en muchos países, hay millones de cristianos y no se está afectando la sociedad. Igual de robos, igual las autoridades, igual de fatales. ¿Qué pasa? Porque no estamos entendiendo que nuestra función es que somos esa luz que va a traer a este mundo el reino de Dios. Y luego dice: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y entonces la pregunta que siempre nos debemos hacer
estoy haciendo la voluntad del Señor. Mira, el chico número 5 funciona muy bien. Wow. ¿Cómo no voy a traer un chico así? Oh, sí, genial. Y entonces llegas con tu papá, llega la preciosa hermana con su papá y le dice: papá, mira, este es el chico al que yo quiero y al que amo. Y resulta que papá es el pastor de la iglesia. Y entonces el papá le va a decir a la chica: hija preciosa, tú eres para mí una princesa, y cómo no, vete con el número 5, tiene buen precio, no importa que sea el lobo, no importa que te coma. Causa gracia, pero no es gracioso esto, es una realidad. ¿Sí? Entonces la pregunta: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Él nos redimió para ser sus hijos, para que podamos mostrar su voluntad y su reino en este mundo. Debemos ser esa luz y esa sal, y el mundo tiene que vernos, y podemos ver lo que Dios está haciendo en este mundo cuando nosotros estemos siendo obedientes. 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Danos cada día, un imperativo. Necesitamos una constante dependencia de Dios. Tenemos que entregarle al Señor cada día nuestra vida, entregarle nuestra fuerza, nuestras debilidades, nuestra enfermedad, nuestro trabajo, nuestro caminar. Dale gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. Necesitamos depender del Señor. Cuando veo y yo siempre he dicho que ese privilegio que Dios me ha dado de visitar iglesias, muchas iglesias, es un regalo de Dios. Vas a iglesias enormes y en el momento de la reunión de oración, 4. Y digo yo, esta iglesia es de superhombres, de supermujeres, porque no necesitan a Dios. Necesitamos depender de Dios, necesitamos de la provisión de Dios, necesitamos como creyentes confiar nuestras vidas en el Señor. Y luego nos dice: perdona nuestros pecados. También es un imperativo. Y perdonar es una señal de que fuimos perdonados. Hace unos días hablaba con un pastor y me decía: mira, Gerardo, es que yo he hablado con este hermano 3 veces y le he explicado y no me entiende, ¿qué hago? Le digo: pues ve otra vez. No, ya no puedo. Yo decía: pero si eres pastor, ¿cómo va a ser que no puedes? No puedo, ya fui 3 veces. Le digo: tenemos que caminar la segunda milla. Tenemos que aprender a lavar los pies. Él me dijo olímpicamente: no puedo, no lo voy a perdonar. Wow. Necesitamos perdonar, y perdonar es una señal de que fuimos perdonados. Y luego dice: no nos metas en tentación. Somos tentados, y no con mira a la destrucción. Dios no nos quiere destruir, todo lo contrario. Dios nos prueba para fortalecernos, para estar en esa relación con el Señor y entrar en una dependencia, en una confianza y sobre todo en una madurez. El Señor viene por una iglesia madura, no viene por una jovencita. El Señor Jesús no viene todo vestido así. Imagínate una boda y viene la novia y sale una niña de 5 años. Va a decir el Señor Jesús: yo no me voy a casar con una niña de 5 años, por favor. Necesitamos una iglesia madura, una iglesia que pueda
entender que necesitamos dar pasos activos y empezar a madurar. Versículo 5, y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque tengo un amigo, no tengo que ponerle delante? Ahora sí. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no te molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. La persistencia. Esta es una parábola de contraste y el anfitrión en apuros nos va a enseñar la importancia de ser persistentes. Y el Señor quiere que seamos persistentes en nuestra oración. Esto es un relato ficticio, ¿sí?, que expone la resistencia humana del deseo de Dios. Pero la persistencia es un elemento relevante de la oración. Tenemos que ser persistentes. No porque el Señor esté jugando con nosotros. El Señor no está jugando con nosotros, pero nuestra mayor necesidad es Dios. Y en la persistencia, el estar ahí, el Señor se goza de estar con nosotros. Ahora, no siempre nos va a dar todo lo que queremos, ya lo comenté. Pero a veces el Señor te va a dar la respuesta, muchas veces el Señor se va a quedar callado y otras veces te va a decir el Señor no. El Señor no se va a olvidar de ti, te sigue amando, pero el Señor necesita madurar tu vida. El Señor necesita que crezcas. El Señor necesita que confíes. Y en ocasiones va a permitir que pasemos momentos muy difíciles. ¿Pero por qué? Porque eso va a hacer que tú crezcas y además va a afectar a otras personas a bien. Nuestra mayor necesidad es Dios, no la respuesta a nuestras oraciones. No la respuesta a nuestras oraciones. La mayor necesidad es Dios. Y Dios invita a sus hijos a ir a Él. Aún en tiempos difíciles, aún en circunstancias inapropiadas, Dios nos dice: ven a mí, ven a mí. 9. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. Aquí hay una triple exhortación de promesa: pedid, buscad y llamad. Y Él va a dar, vamos a encontrar, y Él va a abrir. Los creyentes no pueden forzar a Dios. La oración no es torcerle el brazo a Dios. La oración es estar en comunión con Él. Y aquí veo 2 enseñanzas: la efectividad de la oración y la perseverancia de la oración. La oración es efectiva. Ahora, a veces nos frustramos y nos podemos enojar porque no esperamos la respuesta que nosotros queremos. Pero como el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, su respuesta es la mejor y la más idónea. Uno de mis hijos tiene problemas en sus rodillas. Él nunca pudo correr. Nunca pudo jugar fútbol. Y él ya está sirviendo al Señor con 23 años. Y alguien me dice: oh, ¿qué hijo te salió? Los hijos no salen.
Los hijos hay que estar con ellos para que crezcan. La palabra dice que son como flechas. ¿Y a dónde vas a apuntar la flecha? Pero aparte, él ha tenido, su problema de sus rodillas le ha afectado mucho. Y ha pasado tiempos negros, difíciles. Y él en su búsqueda del Señor, el Señor le ha respondido. Y no ha sanado y a lo mejor nunca va a sanar. Pero él está en su relación con el Señor. Y eso lo fortalece. Y eso lo hace fuerte. Entonces yo no veo un hijo que es débil. Veo un hijo que es muy fuerte. Porque puede solventar la situación que está enfrentando. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Que no importa el enemigo, no importa el problema, no importa la situación que enfrentemos, en el Señor nos vamos a hacer fuertes. Pero va a depender de que estemos pidiendo, de que estemos buscando, de que estemos llamando, ¿sí? Y que seamos persistentes y Dios va a obrar, Dios va a actuar y Dios se va a regocijar con nosotros. Pero lo más importante es que Dios va a traer paz a nuestras vidas. Y estamos seguros que no importa lo que estemos pasando, estamos haciendo la voluntad del Señor. 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Wow. Nosotros somos malos, somos imperfectos. Y Dios dice que va a dar cosas buenas a sus hijos. Y Lucas define estas cosas buenas como el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué mayor regalo? ¿Qué queremos? ¿Por qué nos atemorizamos? ¿Por qué nos amedrentamos? ¿Por qué nos escondemos? Si el creador del universo es nuestro Padre y nos está cuidando, dice la palabra que somos como la niña de sus ojos. Aunque muy probable parece que estos versículos, cuando habla del Espíritu Santo, también se refiere a sus dones. Y los dones que tenemos, o el don que tenemos, ¿para qué nos los dio? Para decir, oh, mira, qué bonito don tengo. No, es para ponerlo al servicio de la iglesia. Yo me emocioné mucho en la mañana cuando vi la cafetería. ¿Por qué? Porque veo hermanos poniendo sus dones y sus talentos al servicio del Señor. Hoy es cafetería, mañana es guardería y yo no sé lo que el Señor quiere hacer. Pero necesitamos decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? (14) Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Le acusaron al Señor de echar demonios en nombre de Belcebú, como un acto de desesperación, de acusarle, una acusación que le hicieron ofensiva, molesta. Pero Jesús conocía lo que estas personas pensaban. Y todos sabían que los espíritus inmundos venían de Satanás y que los endemoniados eran afligidos por Satanás. Pero el Señor Jesús no hizo caso de sus acusaciones. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra. Versículo 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo.
Mira, Moisés hizo cosas en el cielo, queremos ver la señal, pero no era importante la señal. Querían pillar al Señor, les molestaba lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Bueno, ya me estoy adelantando. Versículo 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís, porque por Beelzebú echo yo fuera los demonios. El Señor les recuerda que un reino o una casa dividida cae. Lucas 17, 23 dice: yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tantos como me amas a mí. Cualquier casa dividida cae. Satanás tendrá toda la fuerza que tenga, pero cae. Y para mí, si una iglesia también se divide, cae. Ayer hablábamos un poquito de ese tema, de que necesitamos como iglesia caminar en unidad. No solamente la iglesia de España, la iglesia en general. Cada iglesia tira para donde quiera. Y si estamos jugando un partido de fútbol, cada quiere meter el gol para donde quiera, no se puede. Tenemos que aprender a caminar juntos. Versículo 19. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que el Señor les está diciendo es que había gente que echaba demonios entre los judíos. De hecho, hasta el día de hoy, entre los judíos hay gente que lo hace, ¿sí? Y si entonces decía que si ellos se echaban los demonios, ¿en nombre de quién lo harían? Y se convertirían en sus propios jueces. Y dice el Señor, pero si yo, por el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios, yo echo demonios, es una clave, una clara evidencia de que el reino de Dios ha llegado. Y yo creo que el reino de Dios está aquí. Y tenemos que entrar en una lucha franca y abierta con el enemigo. No importa cuánto tú crees o no crees en esto, tenemos que luchar. Tenemos que enfrentarnos. El reino había venido en la persona del mismo rey. Jesús estaba entre ellos como el rey. Así que Él es el que está obrando en nosotros, no estamos solos. Versículo 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hasta ahora Satanás era el hombre fuerte y armado. Pero ahora está Jesús, que es más poderoso. Le venció, le quitó todas sus armas y repartió el botín. Satanás ha sido vencido. Lucas 4:18 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quien no está por Cristo está contra Él. Versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándole, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Jesús prácticamente contraataca.
Ellos la habían acusado de estar endemoniado. Ahora el mensaje, ahora él asemeja, y él manda un mensaje y asemeja a la nación de Israel como un hombre que ha sido liberado temporalmente de posesión demoníaca. Israel había quedado poseída por la idolatría, pero en la cautividad los libró de aquel espíritu. Su casa ha quedado barrida y está en orden, pero han rehusado dejar entrar al Señor Jesús. Por lo tanto, el espíritu inmundo tomará otros 7 peores que él y habitará allí. No necesitamos reformas, sino una verdadera transformación. Y esta vendrá a través de mi relación con el Señor. Se necesita dar la bienvenida al Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Necesitamos estar a los pies del Señor Jesús. Necesitamos entrar en una comunión fuerte con el Señor. Y termina el versículo 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurados los vientres, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas nos muestra que el Señor Jesús trata con mucha ternura a las mujeres. No negó Jesús que su madre era bienaventurada, pero Jesús fue más allá y el Señor declaró: bienaventurados, dichosos, bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la vigilan, la protegen. ¿Hay algo más importante que oír la palabra de Dios y guardarla? ¿Por qué no oramos? Padre, enséñanos a guardar tu palabra. Enséñanos a estar vigilantes. Enséñanos, Padre, a ser sensibles a tu voz. Enséñanos a aprender a reposar en ti, a tus pies, Señor. Y confiar que tú estás al pendiente de nosotros. Saber que tu preocupación somos nosotros y que tú tienes un plan específico y perfecto para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.